Bueno, saludos mi gente, bienvenidos a Lucha Legítimamente, te habla Edward. No se olviden de suscribirse al canal, denle like, compartan y por favor denle a la campanita. Síguenos también en Instagram y en Facebook en Lucha Legítimamente. Así como lo ven, así como lo leen, Lucha Legítimamente. Ahí es donde pongo las presentaciones, ahí pongo una serie de artículos que son bien importantes por si quieren crecer de manera teológica y quieren aprender a defender su fe. O en el día de hoy vamos a darle seguimiento a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a seguir con la iglesia de Esmirna. La semana anterior estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso, como una iglesia llena de celo por el Señor, también llegó a tener un celo tóxico y el Señor los llamó al arrepentimiento. Hoy vamos a ver am, una iglesia que tiene una situación en particular y yo quiero que ustedes recuerden que así como el Señor trata a estas iglesias en Éfeso, así mismo Él trata con cada uno de nosotros. El Señor es bien personal y bien particular cuando se trata de sus hijos. Y creo que eso es algo que siempre nos debemos llevar cuando estamos hablando de la iglesia. La iglesia no solamente es el colectivo del pueblo de Dios, también es el individuo que se está presentando ante el mundo representando a la familia de Dios. Antes de darle una exposición al texto, vamos a leerlo. Y si quieren buscarlo, es Apocalipsis 2, versos 8 al 11. Apocalipsis 2, versos 8 al 11. Voy a leerlo de la Nueva Biblia de las Américas y dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño en la muerte segunda. Bueno, am, creo que es bien interesante ver que el Señor, en vez de decirle que los va a sacar de la prueba, les dice que permanezcan en la prueba. El consuelo de ellos no es salir de la prueba, el consuelo de ellos es perseverar en la prueba. Y esta prueba es hasta de muerte. Y sobre todo, las cosas que nos debemos llevar en la mente cuando estamos hablando de la iglesia de es que los oponentes son los mismos compatriotas de ellos. Tenemos que recordarle que la iglesia del primer siglo fue judía en su esencia primero y los gentiles se añadieron como parte de la promesa de Dios a Abraham. Sin embargo, los mismos judíos también eran los que estaban oponiéndose a esta nueva secta, entre comillas, y estaban haciéndole la vida imposible a los creyentes por todo el imperio. Em, y los falsos profetas. Estamos viendo que está enfrentando ciertos falsos profetas. Y lo que nosotros podemos reflexionar, la idea central del pasaje aquí es que Jesús ofrece seguridad y provisión en un mundo hostil, pero esta seguridad y provisión va más allá, como podemos ver, va más allá de lo físico. Eh, Esmirna estaba luchando contra falsos judíos y lo vemos de Apocalipsis 8, Apocalipsis 2, 8 al 11. El paganismo y el legalismo son los enemigos de la fe, como el enemigo de la fe. Y el problema de Esmirna era que habían habitantes que adoraban al emperador y judíos que no eran cristianos. Todo aquel que no jurara lealtad al emperador romano era expulsado de la línea de comercio. Dentro del imperio romano, si tú no ejercías comercio con el resto de las personas que adoraban en lugares paganos, pues se te hacía bien difícil el hacer algún tipo de intercambio económico, algún intercambio de cualquier paga, porque el tú ser parte del comercio también tenías que ser parte del ámbito religioso. A diferencia de la era moderna en la cual nosotros vivimos, la religión era bien importante dentro del comercio porque cada deidad era patrona de las cosas que hacían. En Esmirna, el segundo problema que ellos también tenían era que los judíos que rechazaron a Jesús como el Mesías perseguían a los creyentes severamente. Y ellos confiscaban sus bienes, vandalizaban las propiedades de los cristianos y también
los expulsaban de la sinagoga. El expulsar a alguien de las sinagogas era algo sumamente triste para los judíos, porque la sinagoga era el centro de adoración donde ellos aprendían de sus líderes y donde sus familias iban cada sábado. Entonces, el tú ser expulsado de una sinagoga era como ser expulsado de el lugar donde tu familia se reúne o el lugar donde tu iglesia se reúne. O sea, era bien trágico. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando los creyentes empezaron a sus viajes misioneros, pues empezaban en las sinagogas porque ellos iban primero a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos conocían ya estas cosas que ellos estaban predicando, porque el Mesías era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y cuando los judíos rechazaban a el Mesías o rechazaban a estas personas, o cuando los creyentes misioneros se llevaban ciertas personas, eran expulsados. Sin embargo, también habían gentiles temerosos de Dios que también recibían este mensaje. El punto es que el reto era pagano y el reto también era religioso en sentido local. Es decir, o sea, no solamente te rechazaban porque no adorabas al emperador, también te rechazaban porque no seguías la ley según los fariseos y según los saduceos de aquel tiempo. Entonces, los creyentes de Esmirna estaban sufriendo por, sobre todo, estos falsos judíos. Y esto no es diferente a lo que se vive hoy. Nosotros no tenemos emperador, pero los partidos políticos en el poder, a de izquierda o sea de derecha, utilizan las congregaciones para llevar su agenda. Le comen el oído. Especialmente si tú las iglesias o sea, a los creyentes es más fácil hoy en día convencer a un creyente de que vote por ti si tú le prometes que tú no les vas a permitir a la gente o al Estado o algo que hagan algo en contra de sus valores. Es bien fácil prometerle cosas a gente de la iglesia. Yo creo que somos los más predecibles. Sin embargo, nosotros no debemos caer en ese juego. Y eso es lo que caemos hoy en día. O sea, hoy tenemos partidos que cogen las congregaciones legalistas y le dicen, mira, si votan por mí, yo les prometo de que la agenda XYZ no va a ser aprobada, voy a procurar de que los niños que estén dentro del vientre sigan viviendo. Es fácil, es fácil. Ellos toman bien, es bien interesante cómo la política ha tomado cosas éticas y morales y lo han hecho parte de su discurso para poder ganar personas que puedan votar por ellos. Y se las estamos poniendo fácil. Se las estamos poniendo fácil. Yo creo que no hay problema cuando el creyente vota por alguien o un partido que sí vaya de acuerdo a los valores, pero entonces no debemos esperar que ellos hagan el trabajo por nosotros, porque a ellos no los llamaron a ser discípulos, a nosotros sí. Yo creo que hacer discípulos sería la prioridad más grande. Y si el hacer discípulos es lo que causa que una sociedad sea estable y que tenga valores bíblicos, pues gloria a Dios, estamos haciendo nuestro trabajo, pero esperar a que un político lo haga por nosotros, yo creo que ahí es donde estamos errando. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que eso no es lo que eso no es lo que Dios pretende que nosotros hagamos. Todo creyente, sin embargo, toda persona que llama la atención de este tipo de cosas, lo cancelan, o sea, o lo llaman falso o liberal. Yo creo que eso es una cosa que está pasando últimamente en esta época que es tan politizada. Que si tú llamas la atención a gente que está votando por un partido ultraconservador y que no está viendo los puntos ciegos de X o Y personas, como que se molestan más por lo que estás diciendo que en vez de decir, fíjate, tienes razón, debemos tener cuidado o fíjate, debemos llamar la atención a eso. No, no hay punto medio, no hay punto medio. Entonces, como podemos ver, en Esmirna no era fácil ser creyente. O sea, estamos hablando de que Jesús les está diciendo de que ellos van a sufrir más, pero que para Cristo ellos no son pobres, son más ricos que todo el mundo. Ellos pueden que tengan pobreza física, ellos pueden que tengan escasez de recursos. Sin embargo, Jesús los mira como que son los más ricos, que son las personas más virtuosas. Y las riquezas en el reino de Dios no tienen que ver con los bienes materiales, sino con las virtudes que nosotros generamos con lo que tenemos. O sea, las virtudes crecen independientemente el estatus socioeconómico que nosotros tengamos. El hecho de que una persona sea pobre no significa que la persona sea humilde. El hecho de que una persona sea rica no significa que sea orgullosa. Las riquezas no dictan el carácter. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Obviamente, cuando una persona es pobre, uno reconoce obviamente dónde está y se le hace más fácil. Y una persona rica se le hace difícil no jactarse porque no carece de necesidad. Sin embargo, el cristianismo nos da la libertad de no basar nuestra identidad o nuestro estatus en nuestros recursos o en nuestro estado socioeconómico, sino en las virtudes que nosotros creamos en Cristo Jesús. Y eso es lo que básicamente está pasando aquí. Las pruebas
en toda la Biblia siempre han sido para poder sacar virtudes a uno. Porque el Señor no tiene que probarnos para ver dónde estamos, porque Él ya sabe hacia dónde vamos y Él sabe dónde estamos, sino para fortalecernos. El beneficio de las pruebas no es para Dios, es para nosotros. El hecho de que ellos han pasado tantas pruebas y ellos han perseverado significa que para Dios ellos son virtuosamente ricos. Ellos han desarrollado los frutos del Espíritu y han sido una iglesia firme, pese a que no tienen los recursos económicos. Entonces, que nos debemos preguntar es, si ellos no están siendo apoyados políticamente y si ellos no están siendo apoyados religiosamente, ¿por qué ellos son ricos? Y esto es lo que nos lleva a las tres enseñanzas que podemos reconocer hoy. Y primero, una de las maneras en las cuales estas personas pobres se hacen virtuosamente ricas es porque Jesús se les presenta. Y lo primero que vemos es su trascendencia personal. Dice en los versos 8 al 9, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto: yo conozco tu tribulación. Esto es lo más hermoso. Yo conozco tu tribulación. O sea, yo sé. Es más, yo morí y pasé por eso. Y también conozco lo pobre que eres, pero yo sé que tú eres más rico que mucha gente. O sea, dice, yo conozco tu tribulación y pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. Primero vemos la trascendencia personal de Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Yo quiero que ustedes cierren los ojos y se imaginen algo. El alfa y el omega, el que no tiene ni principio ni fin, que es eterno y no carece de nada, se encarnó para que pudiese decir yo conozco, yo conozco. O sea, ¿pueden creer eso? Jesús, en su naturaleza divina y el Dios Trino de por sí, es un ser inmensamente trascendente. O sea, Él rompe toda categoría de tiempo, espacio, energía y materia. Es un ser tan diferente que no cabe en nuestras mentes limitadas. Lo que nosotros conocemos de Dios es porque Dios nos ha dado cierta capacidad de poder apreciarlo. Sin embargo, que un ser tan trascendental sea a la misma vez tan y tan personal, filosóficamente hablando, es un poco difícil y es hasta imposible. Pero como estamos tratando con un Dios que es completamente personal y que de lo imposible lo hace posible, pues no nos debe sorprender. Pero yo creo que esto nos debe sorprender todos los días. Yo entiendo de que la trascendencia de Dios debe ser algo que nosotros debemos reflexionar todos los días y decir, ok, tú eres grande y tú estás aquí. Eso marca la diferencia. Yo creo que los días que yo soy más tentado y más propenso a caer en mis propias luchas y tentaciones, es cuando yo no me levanto y pienso en la grandeza personal de Dios. O sea, Él sí es grande y trascendente, pero Él está aquí, Él está presente. Y entonces, el ser trascendente y personal, a la misma vez, es un ser que se encarnó. Dios se hizo como nosotros para consolarnos. O sea, Él sufrió todo lo que nosotros pasamos a diario para poder no solamente darnos un ejemplo, sino para dejarnos saber de que el dolor no es ajeno. El dolor para Él no es ajeno, el dolor es bastante personal para Él. Pero ¿qué pasa? Que Él venció a la muerte y nos ha garantizado una resurrección victoriosa, lo más adelante. Nuestro Dios sabe y padece de nuestras persecuciones y dolores porque son de Él. Entonces nosotros tenemos el privilegio de participar de las cosas que Él participó durante su ministerio. Tenemos que entender que la riqueza del creyente está en las virtudes que nacen de Cristo en nosotros, porque nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios 2:10. Entonces, primero vemos la trascendencia personal de Jesús, hablándonos a nosotros, diciéndonos, yo conozco tus tentaciones, yo conozco dónde tú estás, también conozco el esfuerzo que estás haciendo, también reconozco que vienes de una familia que no es rica, o también conozco de que tienes un sinnúmero de pruebas en estos momentos y yo lo que te estoy diciendo es que no va a ser fácil, pero yo no he dejado de estar contigo. El sentido de seguridad y pertenencia que tenemos en Cristo Jesús. Dice el verso 9, y este es el que quiero enfatizarme hoy sobre todo, dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Hay un trono de Satanás como también hay una sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Pues miren, tenemos que entender que el cristianismo primitivo el movimiento cristiano es en esencia algo judío. O sea, el cristianismo era el judaísmo en su plenitud.
El judaísmo del segundo templo en su plenitud. El judaísmo con las promesas del Antiguo Testamento cumplidas. Los creyentes del primer siglo no se veían menos judíos que otros por ser cristianos. No, ellos se veían como el pueblo de Dios, el verdadero Israel. Ellos se veían como el cumplimiento mesiánico. Ellos se veían como un movimiento mesiánico donde las promesas del nuevo pacto ya eran una realidad. Porque como Jesús resucitó, ellos dijeron, espérate, el nuevo pacto es verdad. El nuevo pacto es real. Dios ya cumplió sus promesas. Nosotros somos el pueblo, el Espíritu Santo está sobre nosotros. ¡Wow! O sea, ellos se veían como el movimiento mesiánico real. Ellos no eran menos judíos, ellos fueron más judíos porque creyeron en el Mesías. Ellos se veían como el pueblo pleno de Dios. Pero, ¿verdad? Estamos viendo de que algunos judíos rechazaron ese judaísmo. Rechazaron a Jesús como el Mesías. Le dieron muerte al Mesías. Entonces vemos hoy en día, vemos que hay el judaísmo que conocemos hoy, le dicen al judaísmo ortodoxo. Pero ortodoxo es una palabra incorrecta para el movimiento judío de hoy. Porque es un judaísmo rabínico en reacción al cristianismo del primer siglo. Las cosas que el cristiano cree hoy en día, que son doctrinas judías y posturas judías, fueron rechazadas luego de que el templo cayó en el año 70. El judaísmo de ahora no es el judaísmo del segundo templo que los creyentes judíos y los no creyentes judíos en ese tiempo tenían en común. Ellos simplemente rechazaban la idea de que Jesús era el Mesías que dice el Antiguo Testamento, pese a que habían pruebas indubitables, como dice Lucas. Entonces, los únicos judíos verdaderos u ortodoxos son los que, independientemente de su etnia, abrazaron la fe en el Mesías de las Escrituras. Entonces, los israelitas que rechazaron a Cristo, rechazaron al Dios de sus padres, como dice Juan 5:46. Y Jesús, en Juan 8:39 al 34, estamos hablando de que el mismo Evangelio de Juan, el mismo autor de Apocalipsis, utilizaron los judíos que utilizaron su influencia para que el poder imperial perjudicara y persiguiera a los hijos de Dios, eran aquellos que eran la simiente del enemigo. Hoy en día, la iglesia que llame las cosas como son ante las alianzas político-religiosas, usualmente son cancelados, abandonados o atacados. Y podemos verlo porque el gobierno de nuestro contexto está utilizando la propaganda dispensacionalista para apoyar atrocidades que el gobierno moderno de Israel está haciendo. Y no podemos tapar el sol con el dedo. Todo aquel que se oponga a esto le pueden decir antisemita, antibíblico y hasta liberal. Es bien loco, pero el punto es, y quiero ser bien claro con esto, y es que el Estado moderno que está en Palestina, el Estado moderno de Israel, no dicta quiénes son verdaderamente el pueblo de Dios y no son un reloj profético. No hay ninguna profecía que indique de que Dios quería a ese pueblo ahí, en sentido moderno. Y si ese fuese el caso, la Biblia no me dice a mí que pese a que haya un Estado moderno o no, no implica que ellos sean el pueblo exclusivo de Dios. La iglesia, a través de toda la historia, siempre se ha visto como el pueblo de Dios, como el pueblo pleno y cumplido del Antiguo Testamento. Los cristianos del primer siglo no eran menos judíos que los judíos que vivían en Jerusalén o en las otras partes de la diáspora en el imperio. Y quiero hacer esto bien claro. Yo quiero aclarar esto. No quiero tampoco sonar controversial, pero es que el Nuevo Testamento es claro. Y es que todo aquel que crea en Cristo, hijo de Abraham y parte del reino davídico de Jesucristo. Romanos 2, 28 al 29, al igual que Romanos 11, 11 al 24, Gálatas 3, 7 al 9, también los versos de Gálatas 3, 26 al 29. Todos estos indican que el pueblo de Dios siempre fue un pueblo multiétnico, porque eso fue lo que se le prometió a Abraham, que todas las naciones serían benditas. Que conste que Abraham no tenía ni un concepto de lo que era Israel. Abraham era de Mesopotamia, Abraham era un caldeo, Abraham vivía en Babilonia. Entonces, las promesas que Dios hace no son exclusivas para un pueblo que esté en un territorio en Palestina ahora. Y es controversial decirlo. Yo sé que todo el mundo, especialmente a muchos de las iglesias de hoy en día, que creen que el Israel de ahora es el pueblo de Dios. Mira, no puedo aceptar eso por integridad bíblica. Y no era algo que la iglesia a través de la historia creía. Creo que eso es un concepto moderno. Yo prefiero una escatología o
una postura histórica a una postura completamente moderna con alianzas políticas que no son del reino. O sea, no puedo apoyar atrocidades de ningún tipo de índole y de ningún tipo de nación, aunque sea Estados Unidos que lo haga. No es cristianismo, no lo es. Dicho eso, quiero hacer una aclaración. En Apocalipsis, Dios no está castigando a los judíos por ser judíos. Su juicio en sí es contra la entidad religiosa judía de ese tiempo, que eran los que estaban persiguiendo a los creyentes, tanto judíos como gentiles. Y esto es una aclaración que se debe hacer porque no quiero descartar la reacción antisemita de algunos cuando todas estas cosas pasan. Empezamos a culpar a los judíos por todo, que si por la economía, que si porque no tengo novia, que porque mi bebé se cayó. Hay una moda de coger conspiraciones y hacerla realidad que no entiendo. Yo creo que los creyentes no estamos llamados a creer conspiraciones. Yo creo que los creyentes están llamados a creer en la verdad completa. Y debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con lo que escuchamos en las redes a cada rato. O sea, seamos conscientes. Así como digo una cosa, tengo que decir la otra. El antisemitismo no es bíblico. El hecho de que el Nuevo Testamento es duro con los judíos, sí, pero también fue paciente con los judíos porque la gran mayoría de creyentes en el primer siglo y los fundadores de la iglesia son todos judíos. Porque un extremo es malo como también el otro. Dejemos de estar haciendo este tipo de cosas. Dejemos de estar haciendo daño de manera ideológica, sea de un lado o sea del otro. Seamos serios con lo que Dios de verdad toma en serio, que es la justicia, la verdad, independientemente de quiénes son. Otra cosa es que la respuesta no debe ser odio, sino misericordia y amor. Y orar por esos países que están involucrados, orar por la iglesia que está en Israel, por la iglesia que está en Palestina, porque hay cristianos iraníes, hay cristianos israelíes, hay cristianos palestinos. Ellos son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es geográfico, el pueblo de Dios es universal y donde sea que la iglesia esté presente. Ellos son los que de verdad están sufriendo este conflicto innecesario. Yo me pongo a pensar de la gente que apoya lo que Israel está haciendo y que están pensando en los hermanos cristianos en Palestina que ellos han asesinado. ¿Estamos pensando en eso? Porque si no es así, tú eres parte del problema. Simple y sencillo. Am, Como también, o sea, hay la iglesia en Irán. Hace poco, el año pasado, o hace un año y medio, salió un reportaje de que las mezquitas en Irán se estaban vaciando y se lo adjudicaron a que muchas personas se estaban convirtiendo. La iglesia en Irán está creciendo de manera descomunal y es la más perseguida, una de las más perseguidas. No podemos entonces decir o apoyar lo que Israel está haciendo o lo que Estados Unidos está haciendo o cualquier conflicto bélico cuando hay hermanos en la fe que se están perdiendo ahí, que hay hermanos en la fe que lamentablemente están sufriendo esto. Por favor, no, no seamos tan ridículos. No sean tan ridículos. Simple y sencillo. Ellos son, ellos son parte de nuestro reino. Y su seguridad y pertenencia, como la nuestra, está en Cristo. Eso que de nuevo hemos visto claramente la trascendencia personal de Jesús. Hemos visto la seguridad y sentido de pertenencia que tenemos en Cristo Jesús. O sea, nuestra identidad está sólida en Cristo y una de las cosas que tenemos garantizadas es la tribulación, pero tenemos también algo bien importante en Cristo Jesús, que Jesús se lo dice, y es la victoria sobre la segunda muerte. Repito, la victoria sobre la segunda muerte. Está la primera muerte, que sería cuando una persona vive sin Cristo porque está espiritualmente muerto. O sea, como también está la primera resurrección, que es cuando el Señor transforma nuestro corazón y lo regenera para nosotros poder tener vida en Cristo. Y esa primera resurrección refleja nuestro estado eterno, que es lo que Jesús le promete, que van a vencer esa segunda muerte. O sea, la primera muerte ustedes ya la vencieron, pero cuando ustedes resuciten, ustedes van a vencer la segunda muerte, que es el castigo eterno. ¿Por qué? Porque yo los aseguré, porque yo los voy a resucitar, porque yo soy el primero y el último. Él se está diciendo como que el que venció la muerte, el que estuvo muerto y ahora vive. Es bien interesante. Entonces, vemos que a los creyentes de Mirna no se les garantiza ser librados de sus de enemigos. Todo lo contrario, ellos van a ser encarcelados y también dice
que van a estar pasando tribulación por 10 días. Jesús no les está diciendo, miren, mi gente, yo los voy a sacar. No, no, mira, ustedes van a pasar por todo esto, pero recuerden que ustedes son más que vencedores. Juan está haciendo, sea de manera consciente o inconsciente, eco a Romanos 8, 37 al 39. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a Él sea la gloria, de verdad. No se nos garantiza el que nosotros no pasemos por pruebas. Lo que se nos garantiza es que nosotros somos más que vencedores, independientemente si la prueba nos mata o no. Porque nosotros en Cristo Jesús hemos vencido a la muerte. La muerte ya no es punitiva para nosotros. O sea, si nosotros morimos no es por el pecado, sino porque pasamos a otro estado de victoria. Y luego cuando tengamos la segunda resurrección, es cuando tengamos cuerpos glorificados, nosotros vamos a pasar a un estado eterno donde la muerte ni el pecado va a existir. So que a los creyentes de Esmirna se les está diciendo, esta tribulación que están pasando ahora y el juicio que va a pasar no los va a tocar a ustedes. Y ustedes son ricos porque son virtuosos, porque han sido semejantes a mí, tanto en las pruebas como en las victorias. Entonces, como conclusión, esto está trascendentalmente consciente y está siendo trascendentalmente personal en medio de nuestras pruebas. El hecho de que él conoce, cuando él dice yo conozco, significa que él íntimamente conoce. Y yo les quiero decir algo, mis hermanos. El Señor conoce que usted está pasando por una prueba, que el Señor probablemente no tiene planes de que usted salga de ella. Sin embargo, el Señor le ha dado la victoria. ¿Por qué? Porque su identidad no está en lo que está pasando, su identidad está en quién es Jesús y en quién usted es en Jesús. Como puede ser también esté en la voluntad del Señor de que el Señor lo saque de esa prueba tarde o temprano. Porque ellos sufrieron por 10 días. Yo estoy bien seguro de que pues, después de esos 10 días el Señor los liberó de esa prueba o los fortaleció más del usual. No sé cuál sea la respuesta, pero estoy bien seguro de que el Señor va a contestar conforme a su voluntad y conforme al amor que le tiene a usted. Y es algo que debemos tener en mente. Eso sería todo. No se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de darle like, no se olviden de entrar a Facebook y a Instagram y buscarnos en Lucha Legítimamente. Denle a la campanita y compartan este video para nosotros poder expandir el reino de Dios, un argumento y una reflexión teológica a la vez. Que el Señor los bendiga y los guarde. Chequeamos.